Bueno, última clase llegó. Parecía imposible en marzo, pero llegó. Esta se llama Guía 30. Ayer estaba mirando ahí en el aula virtual que teníamos esta última guía con ejercicios un poco de repaso o de tipo final, con la pretensión en realidad de que fuera eso, porque después cuando lo abrí había un solo ejercicio. Y entonces dije, si le ponemos guía 29, parece que es de la ficha 29 y no tiene nada que ver porque la ficha 29 es teórica, así que bueno, le puse el número 30, ahí le avisé a los encargados, de paso les repito, acá a los otros profes que le puse el número 30 para que tenga algún número, y agregué el ejercicio que vamos a ver hoy, que es un poco, tiene esa intención, ¿no? Que solamente, que sirva como referencia, un poco como repaso del contenido que tienen que presentar para el recuperatorio y para el final. El ejercicio es este, o sea, si ustedes van a la semana actual, donde de paso está escrito todo un pergamino de las últimas evaluaciones y situaciones que quedan por delante para que las vean. El ejercicio que vamos a hacer es el número 2, porque como les contaba en esa guía había uno solo, y se llama Empresa de Mudanzas. Está basado en uno de los temas de parcial de un turno que no les tocó a ustedes, del último turno, pero le hice algunos ajustes con la intención de usarlo hoy para practicar. No, el recuperatorio es uno solo, Gaspar, para todos. Los alumnos que recuperan para regularizar rinden el ejercicio, rinden casi todo el ejercicio, digamos. Y para los alumnos que recuperan para promocionar o para lograr la aprobación directa, que en este momento ya es lo mismo, o sea que pensando en el recuperatorio es lo mismo, los que recuperan para mejorar la nota, digamos, tienen además que hacer un punto adicional de procesamiento de texto. Por eso es que modifiqué este ejercicio para que también repasemos eso. O sea, los alumnos que recuperan para regularizar, repito, hacen un ejercicio similar al del cuarto parcial, que eso abarca todo el contenido práctico de la materia, por eso es que no se diferencia qué es lo que van a recuperar. Y los que aspiren a mejorar la nota tienen que desarrollar además un punto de procesamiento de texto adicional. Así que por eso el ejercicio es este. Plantea que una empresa de mudanzas mantiene información sobre los distintos trabajos de traslado que debe realizar. Por cada traslado se registran número de identificación, que es entero, nombre del cliente, importe a facturar, provincia de destino del traslado, un valor entre 0 y 22 inclusive, y forma de pago, un número entre 0 y 4. Se pide definir un tipo registro traslado, con los campos que se indicaron, y un programa completo con menú de opciones para hacer lo siguiente. Cargar los datos de N registros, debe crearse de forma que siempre quede ordenado, de menor a mayor, por número de identificación. Mostrar el arreglo creado en el punto 1, buscar en el arreglo creado en el punto 1 un registro en el cual el nombre del cliente sea igual a nom, cargar nom por teclado. Si no existe, informar con un mensaje. Si existe, mostrar el registro y validar que el nombre esté compuesto solo por letras y espacios, procesando los caracteres uno a uno. En caso de no ser válido, agregar un asterisco al final del nombre. Acá creo que tendría que decir al revés, después lo voy a corregir, o sea, la idea es hacer ese cambio primero y luego mostrar el registro para que se vea que se hizo el cambio. Si lo muestran antes no se va a ver. Después, a partir del arreglo, crear un archivo de registros en el cual se copien los datos de todos los traslados, cuya forma de pago sea 0 y cuyo importe a facturar se encuentre entre dos valores A y B, que se cargan por teclado. Y mostrar el archivo creado en el punto anterior, bla. Bien, este es el enunciado entonces. Lo que a mí me gustaría es que antes de lanzarnos a programar, hagamos un repasito de qué habría que hacer, ¿no? ¿Qué pasos habría que seguir? Entonces, en primer lugar dice que definamos un registro de tipo traslado, ¿no? Entonces, ustedes lo primero que tendrían que hacer es crear un módulo registro. Dentro de ese módulo, definir el class con su método init y definir un proceso para mostrarlo. Ahora parece obvio, pero después cuando llega el momento empiezan a hacer cosas raras. Así que me gustaba también repasar un poco el orden en el que deberían trabajar. Siguiente, crear un módulo que yo llamé interfaz, también podemos ponerle principal. Acá hice una división entre los dos para que lo tengan en cuenta. En ese método tendrían que desarrollar el método principal, generar el menú
y controlar el orden de ejecución de las opciones. O sea, si en un caso como este, donde nosotros tenemos que primero cargar el vector y luego hacer el resto, y la carga del vector es una de las opciones, ustedes siempre tienen que controlar que no se ejecuten las opciones que dependen del vector cargado antes de que se haga la carga. Entonces ese esquema, mi recomendación es, hacen primero ese esquema y se aseguran de que funcione. Y recién después empiezan a emprender cada una de las opciones que están desarrolladas acá, pero vamos a hacer una pausa acá y vamos a empezar a trabajar. Esto que voy a hacer ahora debería tomarles nada de tiempo, ¿sí? Debería ser algo que ustedes ya lo hagan prácticamente sin pensar, pero sí con cuidado de que funcione, porque si no después se les mezclan las cosas que funcionan y las que no, ¿sí? Así que vamos a hacer un proyecto nuevo en PyCharm. Acá yo tengo todo el desarrollo para publicar, pero vamos a hacer uno nuevo. En mi carpeta ED le voy a poner de nombre guía 30. Una vez más les recomiendo, elijan acá Project Interpreter y no ambiente virtual para que no agreguen después esa carpeta gigante que no necesitamos para nada. Tiene que decir Existing Interpreter y no esto. Bien, entonces dijimos que lo primero iba a ser crear un nuevo Python file que se llame registros. Me volví loca el día del parcial con la gente preguntando, hay que hacer módulos, con la situación de que es más fácil hacer el módulo que preguntarlo. Así que por favor lo hacen, ¿sí? Demuestren lo que saben hacer, es un módulo y un import. No se pongan a ver qué pueden esquivar. Trabajen y hagan las cosas bien, así se aseguran de que todo funcione y que se vea bien además, que tenga una buena estrategia de desarrollo. Bueno, en el módulo de registros, como decía, tenemos que definir el class. A veces el enunciado indica cómo se tiene que llamar y a veces no. En este caso, el enunciado dice cargar los datos de por cada traslado se registran tales datos y dice se pide definir un registro, un tipo registro traslado con los campos que se indicaron. Si nos piden un nombre, entonces le ponemos ese nombre. La clase se va a llamar traslado. Y lo primero que definimos es un método init que va tabulado, dentro de la clase. Guión bajo, bueno, se había olvidado la profe de todo. Ahí está. Va a self y los parámetros que necesitamos para inicializar ese registro. En nuestro caso, ustedes tienen el enunciado ahí a mano, yo lo voy a buscar acá. Dice, identificación, nombre del cliente, importe, provincia y forma de pago. Entonces va a ser identificación, nombre, que es el nombre del cliente, importe, a facturar, provincia, destino del traslado, y forma de pago. Yo ese campo lo voy a llamar pago para no tener que escribir forma de pago. Bien, la llave no, definitivamente no es de este lenguaje. Aquí dentro entonces vamos a ir asignando a cada uno de los campos los parámetros que se recibieron, ¿sí? Para el ID, para el nombre, para el importe, para la provincia, y para el pago, Recuerden, Control-Alt-L les permite formatear el código para que tenga el espaciado adecuado y demás. Todas estas cosas traten de hacerlas, ¿sí? Siempre sumo puntos que el código esté bien hecho, además de que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no hagan un bodoque ahí de código. Traten de que las cosas se vean bien. En este momento ustedes están intentando zafar, ¿sí? Intentando lograr su regularidad o su promoción. Entonces, demuestren lo que saben hacer.
El método para presentar en pantalla no va dentro del cuerpo del registro, pero lo necesitamos para poder ver que tiene la variable, porque como ustedes ya saben, si hacen print así nomás de un registro, no se ve su contenido, sino que solo se ve el nombre, arroba y la ubicación en memoria. Así que lo tenemos que programar. ¿Están obligados acá a hacer un format que se vea bonito? No, pero casi siempre les piden que se vea en una sola línea el registro. Entonces eso, fíjense, y si lo pide específicamente, respétenlo, porque si ustedes hacen un print abajo de otro, les van a bajar puntos por eso, ¿sí? Si se pide explícitamente, como dice acá, que se muestre un registro por línea, así tiene que aparecer, en una sola línea. Entonces, vamos a definir una cadena. Lo más rápido para mí es hacerlo con una llave, así que lo hago así, o sea, hacerlo con una cadena de formateo. Así que lo hago de esta forma. No empiecen a poner bien los prácticos una F con una cadena adelante. No, ¿sí? Limítense a hacer lo que se les pide que hagan y háganlo lo mejor posible. En este momento lo aprovecho un poco para irme echando algunos consejos de lo que vi mientras corregía, porque me parece que por ahí hay ciertas cosas en las que invierten un tiempo que no rinde y hay otras cosas que las hacen así nomás y son las importantes. Entonces, por eso me gustaría que nos enfoquemos en cómo se resuelve el ejercicio bien, digamos. Bueno, como ya saben, entonces en esta cadena se ponen tantas llaves como datos queremos mostrar. En nuestro caso son 5 datos, así que voy a empezar por poner esas 5 llaves. Después va a haber una mínima separación entre ellos. Por ejemplo, podemos usar guiones, podemos usar pipes, podemos usar comas. O sea, pipes son los palitos esos, ¿no? Que están a la izquierda del 1, en general en los teclados de ustedes. Y aquí dentro se puede optar por las alineaciones que ya conocen o no, ¿sí? Lo pueden dejar así nomás y listo. Y sí, recordar que después de acá viene punto .format y acompañarlo con los métodos que queremos, con los atributos, disculpen, con los campos que queremos mostrar. Entonces, registro.id, registro.nombre, registro.importe, cierto que había puesto la cadena aparte, pero bueno, lo voy a hacer aparte. Ahí armé la cadena y le retorno aparte. Solo para que me queden 2 líneas más legibles nada más, pero se puede hacer en una sola. Importe, cadena, no, registro.provincia y registro.bajo. Igual no le gustó, mira que lo haga aparte, capaz que me conviene hacerlo así. Y listo. Bueno, cuando lo muestran así, a razón de una fila por registro, a veces queda feo que se repita o es incómodo leer que se repita acá al costado ID, nombre, importe para todos los registros. Entonces por ahí pueden definir un método más que sea toString títulos, digamos, y que muestre una sola vez los títulos que ustedes tienen que presentar en la pantalla. ¿Para qué? Para que a lo mejor aparezcan separados con el mismo criterio o algo así. Si hicieron alineaciones y eso, también tal vez les conviene, ¿no? Entonces acá pueden retornar la misma cadena, repito, para aplicar el mismo formato, y reemplazar acá con los distintos nombres o títulos que van a tener esos campos, que son, para mostrarlo una sola vez. Aprovecho y lo copio de arriba para ganar tiempo y digo que esto es el ID, que acá voy a mostrar el nombre, que acá voy a mostrar el importe, que acá voy a mostrar la provincia y que acá voy a mostrar la forma de pago. Vi varios alumnos también que se pusieron a trabajar en alguna descripción, por ejemplo, que las provincias tuvieran su nombre o la forma de pago tuviera su nombre,
No corresponde en este caso, no es necesario. En el enunciado a veces hay un ejemplo para que ustedes se den una idea de qué representa la información. Pero esa traducción que por ahí hemos hecho en los trabajos prácticos, de campo que es un código a campo que es un texto, no se las vamos a pedir en este caso, porque eso es una cuestión estética nomás o de interfaz. Así que no se tomen ese trabajo, porque por ahí les lleva un montón de tiempo y realmente no suma nada. Ese tipo de cosas no suma nada. Bueno, vamos a hacer entonces un nuevo Python file que sea, como les decía, yo lo llamé interfaz, al que va a tener el menú principal, pero también lo pueden llamar principal si quieren. Este entonces va a tener, sí, un método principal, donde vamos a poner el menú, dejemos un pass por ahora, y la llamada a esta altura, por suerte yo no vi ninguno que no hiciera la llamada correctamente, pero dicen por ahí que hay casos donde sigue sucediendo. Por favor, tengan en cuenta esto, ¿sí? No llamen la función así nomás, ni hablar de hacer un código que no tenga función principal o que no la invoque correctamente. Por favor, ¿sí? A esta altura ya son esas cosas que restan pero no suman. Acá podemos empezar por el menú. Lo pueden ir mostrando directamente o lo pueden llamar con una función. En general, nosotros lo hacemos con una función mayormente para que no lleve después, no ocupe muy largo el código, no sea difícil de ver. Pero bueno, no es tampoco obligación que hagan una función para mostrar el menú. Sí es necesario que ustedes establezcan primero un valor imposible, luego muestren el menú y luego viene acá un ciclo, ¿no? Que controla las distintas sucesiones de esa opción, distintos valores de esa opción. Vamos a desarrollar el método mostrar menú. Va a tener que hacer un print. Les voy a poner yo el título acá, empresa de mudanzas. Y luego un print para cada una de las opciones. Acá también a veces les recomendamos que copien el texto, así rápido, ¿no? Para tenerlo a mano. Pueden copiar el texto, sobre todo si les tocan enunciados distintos. Lo pegan al texto acá y si le ponen 3 comillitas, todo se toma como un literal y no se incluye dentro de lo que se compila, ¿sí? Así ustedes pueden trabajar tranquilos. Bien, entonces, primero era cargar los datos. Vamos a ir haciendo las distintas opciones del menú. Bueno, acá lo mismo, no se pongan a escribir un testamento, ¿sí? Hagan una palabra que indique lo que tiene que hacer el menú y suficiente. El otro es mostrar, de nuevo, la interfaz en estos momentos no se tiene tanto en cuenta como en los trabajos prácticos donde ustedes tienen mucho tiempo para hacerlo. Buscar, después dice crear un archivo de registros. Y después dice mostrar archivo. Y por favor no se olviden de la opción de salir, porque no en los parciales, pero en los trabajos prácticos sí vi varios que se habían olvidado de poner cuál era la opción para salir. Al terminar de mostrar, pedimos que se ingrese la opción. Normalmente la convertimos a entero. Esto no es obligación, pero sí tengan en cuenta que después la pregunta de cuánto vale la opción se tiene que hacer correctamente. Si es una cadena, se hace con comillas, y si es un número, se hace directamente sin comillas. Ingrese la opción. Veo ahí algunas preguntas en el chat, ya se los van a ir respondiendo otros profes. Los que recién llegan o los que no encuentran el enunciado, ahí los ayudan los profes para encontrarlo. Bueno, y recuerden sobre todo que este método que muestra el menú lo tiene que retornar a la opción elegida, porque si no, no se puede procesar. Entonces, return opción. Bueno, cuando esto está listo, entonces por ahí volvemos al menú principal, ponemos -1, y después esta presentación del menú en realidad la colocamos dentro de un ciclo. Ese ciclo dice mientras la opción sea distinta
de la que elegimos para salir. Por eso le asignamos un valor inicial antes para que seguro entre al menos una vez. Y acá empezamos a procesar las opciones. La primera opción es la 1 y es la opción de carga. Como les decía antes, si hay una opción para cargar, la tienen que implementar como opción. No pueden hacer la carga antes de entrar al menú, como por ahí lo hicimos en el trabajo práctico, porque hay que respetar lo que el enunciado dice. En este caso dice que la carga se hace en la opción 1. Entonces, si por más que la carga se haga en la primera opción, el vector tiene que estar disponible para para todas las opciones que vamos a implementar. Por lo cual hay que definirlo antes y definirlo como un vector vacío. Recuerden que un vector vacío puede hacerse con un list de esta forma o con un par de corchetes. Pero ojo, repito, estoy tratando de acordarme los errores que vi al corregir, con poner algo acá adentro. Porque si después ustedes empiezan a agregar elementos a ese vector, ese cero que ustedes le agregan, o un solo nan, o algo por el estilo, incide en el proceso de carga. Entonces, cuando hacemos este tipo de carga, definimos el vector completamente vacío, que repito, se hace con un par de corchetes vacíos o invocando al método list con los paréntesis. Con ese vector vacío, entonces vamos a llamar al método que se llame generar vector. Por ejemplo, yo voy a optar por hacerlo aleatorio, así que lo voy a llamar generar vector. También le pueden llamar cargar registros o generar registros. Dice cargar los datos, vamos a ponerle cargar vector. Así después decidimos si la carga es manual o automática. Se puede hacer que este método retorne el vector cargado como estoy haciendo yo acá o pasárselo como parámetro. Por ahí ya que está creado, se lo pasamos como parámetro en vez de retornar, así no corremos riesgos de olvidarnos del retorno. Y además de tener el vector, necesitamos saber cuántos registros tiene. Y acá aclara cargue n por teclado. Entonces vamos a poner un segundo parámetro que es n, el tamaño del vector, pero vamos a tener que ingresar ese n por teclado. Un segundito, por favor, que cierro la ventana. Un minuto. Ahí está. Yo no tengo pajaritos como el profe Fede, pero tengo gente ahí hablando, no sé qué pasa, y hay tumulto alrededor mío. Si quizás ustedes no lo escuchan, pero yo sí. Bueno, entonces esta n va a que ingresarla por teclado. Todo lo que se ingresa por teclado se valida. Todo, todo, todo. Y esto no es la excepción. Siempre dentro de lo razonable. ¿Qué validación no les pedimos? Un control entre qué pasa si yo le pedí un número y el usuario ingresa una letra. Eso no. Pero si es un valor numérico, tiene que controlarse el rango de validez de ese número. En el caso de n, que es el tamaño del vector, tiene que ser mayor que 0 para que lo podamos utilizar como tamaño. Entonces, sí, y máquinas de cortar pasto. Bueno, es que ese es el ruido que tengo afuera, es alguien que está por empezar a cortar pasto, entonces en cualquier momento arranca la máquina. No tengo el taladro, tengo la máquina de cortar pasto, siempre hay algún ruidito. Bueno, entonces como decía, esto va a ser siempre validar, y en este caso va a ser validar mayor que 0, y siempre lo acompañamos con un mensaje para que podamos reusar esta función. Tratamos de no poner el mensaje dentro de la función, porque si no, para cada cosa que ingresamos tenemos que hacer una validación nueva. Acá sería ingrese cantidad de registros, el mensaje. Vamos a desarrollar estos dos métodos, validar mayor que, el parámetro es el valor, desde le podemos poner, y el segundo parámetro es el mensaje. La validación, por lo que yo vi por lo menos, los otros profes acá presentes, si se acuerdan de algo que vieron al corregir, si me quieren avisar, pero por lo que yo vi, las validaciones en general estuvieron bien, las repaso por las dudas. Nosotros ingresamos un número con el mensaje que se indicó como parámetro y después controlamos que ese número, si ese número es inválido, pedir otro valor. En este caso, ¿cuándo sería inválido? Cuando el número sea menor o igual que desde, porque dijimos validar mayor que, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ser, si es menor o igual que 0, lo excluimos.
¿Cómo lo excluimos? Pidiendo que ingresen de nuevo otro valor, ¿no? Entonces pedimos acá otro ingreso y a veces, para que se note que es un nuevo pedido y no el mismo mensaje de antes, acompañamos por una indicación, ¿no? Tipo error o inválido. Algunos se toman el trabajo de poner debe ser mayor que y repiten desde, bueno, todas cosas que son muy lindas si uno tiene tiempo, pero de nuevo nos concentremos en lo esencial que hay que programar. Muy importante no olvidarse del retorno del número acá. La mayoría, repito, lo hizo bien, al menos en lo que yo corregí, pero es un olvido que puede suceder. Si ustedes no lo retornan, por más que hayan validado el valor que se carga, lo que vuelve de la función validar mayor que es none o cero o nulo. Y el cero no, va a volver un none, un vacío, y no nos va a servir acá para realizar la carga. Bueno, el método para cargar el vector lo pueden desarrollar acá mismo o pueden hacer un módulo más. Yo voy a hacer un módulo más, primero porque me gusta, que quede más organizado, y segundo para poder mostrarles a ustedes por separado lo que estoy haciendo. Me viene bien, así que lo voy a hacer en otro módulo. Voy a mostrar este al lado, ustedes también lo pueden hacer cuando estén trabajando esto, ¿no? No es solo para las clases, no hace falta, ustedes pueden dar una clase imaginaria mientras trabajan y explicarse a sí mismos lo que están haciendo, ¿sí? A ver si suena bien. El método entonces para cargar el vector tiene que hacer un ciclo for i in range de n, acá no tenemos ninguna longitud que tomar, y tenemos que generar los datos que forman parte del registro, o sea, estos datos, ID, nombre, importe, provincia y pago, por ahí los pueden copiar, como estoy por hacer yo ahora, esos datos los tienen que completar. Cuando elijan ingresar manualmente los datos, tienen que validar cada uno de esos datos. No se los recomiendo, ¿sí? En lo que vi en los parciales algunos habían tomado la carga manual porque les va a llevar mucho tiempo probar, ¿sí? Más allá de que la validación la programen rápido, probar, cargar 3, 4 registros les lleva tiempo, ni a ver si se confunden de tipo de dato en el vértigo de ir cargando. Les recomiendo 99% que hagan una carga automática. Si no les sale o no pueden, y bueno, ¿sí? Pero muy recomendable hacer carga automática para desentenderse de eso y sobre todo para poder probar con muchos datos. Bueno, el ID nos piden que sea numérico. En esos casos lo más seguro es usar el valor de i, ¿no? O si quieren que quede más lindo pueden usar, no sé, 100 más i para que empiece de 100, 101, 102, pero la i cuando tenemos que hacer una sucesión numérica siempre nos ayuda. El nombre, de todas maneras no nos pide que no se repita, así que también podría ser un número entero. A lo mejor podemos optar por un número entero, me arrepentí acá porque creo que nos pide, bueno, esperen, no, lo voy a dejar así y después lo consideramos a eso que estoy por decir. El nombre, entonces, de nuevo, acá no tenemos una forma de saber los nombres, una forma rápida de generarlo, entonces por ahí lo más fácil es poner cliente, subí, ¿no? Entonces que quede cliente 0, cliente 1, cliente 2, a esta i la tienen que convertir con str, o de nuevo, como no nos piden que se repitan, yo lo que voy a hacer acá, porque después lo necesito para los ejercicios, es poner rápidamente un conjunto de 2 o 3 nombres, no sé, Paula, José, Ana, siempre uno tiene a mano en estos casos nombres cortos, y un conjunto de apellidos cualquiera, lo hago así muy rápido, Pérez, Paz. Siempre pienso por qué pongo todos nombres españoles acá y es porque los italianos son muy largos. No sé, Asís. Pueden ser apellidos de famosos si tienen tiempo ahí. Y con un par de nombres y un par de apellidos, ustedes pueden hacer un random choice de entre los nombres y un random choice entre los apellidos, separado esto por un espacio, y generan rapidito un conjunto de nombres decente, ¿no? Acá me está reclamando, por supuesto, que importe random.
Lo hago así para mencionar el módulo porque me gusta más cómo queda, pero también se puede hacer con el from. Bien, y vamos con el importe. En el caso de los importes, por ahí uno quiere que el número oscile en más que 0, ¿sí? Que el importe no sea, por ejemplo, entre 1 y 9000, porque queda raro, porque se mezcla con los códigos. Entonces pueden perfectamente hacer un random.randint con un valor mínimo, no sé, 1000 pesos hasta 5000. Entonces, así de un golpe de ojo, ustedes se dan cuenta de si se les generó un número correcto o no. Si les piden específicamente que sea un valor flotante, que también pasó no en alguno de los parciales, que los vi renegar un poco, recuerden que existe el random uniform, que hace así una variante, y si no, otra manera muy fácil de generar valores decimales es dividirlo, qué sé yo, por 10. Entonces ustedes hacen que se genere, no sé, entre 10.000 y 50.000, pero lo dividen por 10 y va a quedar por lo menos con una coma. ¿Sí? Entonces, listo. Ahí tienen no va a quedar con una coma. No va a quedar con una coma justo por 10. Bueno, lo dividen por otro valor. Sí, dividen por 8. ¿No? Entonces, algunos van a dar números enteros y otros no. Todas formas sencillas que tienen de generar valores flotantes si se los piden, pero en general eso no pasa. Les dicen que sea numérico y nada más. Bien, y acá sí prestar atención cuando hay campos que son códigos como la provincia y la forma de pago, hay que controlar el rango que nos piden. En este caso dice, a ver, lo voy a abrir acá un poquito más. Dice, provincia, un valor entre 0 y 22 incluidos, y forma de pago, un entero entre 0 y 4. Entonces acá la provincia es random.randint entre 0 y 22, y el pago es un random.randint entre 0 y 4. Si a ustedes les dicen que la enumeración empieza de 1, que había algunos casos así, entonces la hacen empezar de 1. ¿Sí? Yo acá no incluí a propósito un ítem que generaba una matriz de conteo, de acumulación, que la mayoría lo tenía, porque me parece que es un proceso ya más visto, aunque por ahí se equivocan todavía, sobre todo en la definición de la matriz, les recomiendo repasar dónde va la fila y dónde va la columna, dónde va la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pero fuera de eso es bastante sencillo de implementar. Lo único que cabe aclarar es que si los códigos se enumeran desde 1, entonces ustedes no pueden dejar la celda de la 0, la fila 0 y la columna 0 ahí desperdiciadas en la matriz, la tienen que usar. Si se empieza a enumerar de 1, ¿cómo hacen? Restan 1 para usar el índice de la matriz. ¿Sí? Si el código de la provincia es 4, ustedes hacen por ejemplo el conteo en la fila 3. Para eso restan 1 cuando eligen la celda en la cual van a contar o acumular, y suman 1 cuando lo muestran en pantalla, ¿sí? Pero fuera de eso, lo demás es siempre igual. Bueno, con todo esto, acá corresponde hacer un append en el vector, o sea, acá sería vector.append, si nosotros estuviéramos seguros de que la inserción es, digamos, si no nos pidieran un tipo de inserción, ¿qué puede pasar? O si como en este caso nos piden un orden, dice, acá voy bajando, dice, el arreglo debe crearse de forma que siempre quede ordenado de menor a mayor según el número de identificación de los traslados. Entonces acá lo que va a corresponder es llamar a nuestro querido método addInOrder, que por lo que veo lo estudiaron porque la mayoría lo hizo bien. Pasamos el vector y luego el registro nuevo, que podemos crearlo en una variable aparte o hacerlo directamente acá. ¿Cómo sería hacerlo directamente acá? Escribir traslado y los parámetros que recibe: ID, nombre, importe, provincia y pago. ¿Por qué me subraya traslado? Porque los registros se generaron en otro módulo,
entonces le dejamos que lo importe, from registros import traslado, y el método addInOrder sí hay que generarlo. Creamos la función addInOrder, el vector y el registro, por ahí le pueden llamar registro, por ahí les conviene ponerle nuevo para ubicarse de cuál es el que están agregando, y esta parte ya la conocen, así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Izquierda y derecha son los índices, la izquierda empieza en 0, la derecha es la longitud del vector -1, mientras la izquierda se mantiene menor o igual que la derecha, algo. En el caso del parcial, ahora me acordé, les especificaba, yo lo saqué del enunciado a propósito, les especificaba, la inserción debe hacerse de forma binaria, si no es así está mal. Y si cargan el vector y luego lo ordenan, también está mal. Lo único que faltaba era que se los programaran más o menos. No siempre van a estar esas aclaraciones del enunciado, no quita que ustedes siempre lo tengan que hacer así. ¿Sí? Hemos tenido reclamos que dicen, pero no decía que yo use inserción binaria. Y no, ustedes tienen que saberlo a esta altura, porque para eso hemos desarrollado toda la materia y les hemos explicado el criterio que ustedes tienen que usar para elegir cada estructura de datos y cada método. Siempre que se les pida que el vector se mantenga ordenado, corresponde inserción ordenada, no append y ordenar. Nunca, nunca corresponde eso. Lo diga o no lo diga explícitamente. Y si se hace inserción ordenada, siempre se hace binaria porque, como ya saben, tiene mejor performance, mejor complejidad, menor complejidad que la inserción con búsqueda secuencial. Así que no hay discusión en eso, ¿sí? Mientras la izquierda se mantenga menor o igual que la derecha, calculamos el centro, que es izquierda más derecha dividido 2, y comprobamos si el elemento que está en el centro, campo que vamos a comparar, en nuestro caso el ID, es igual al ID del nuevo. Otra variante que puede suceder es ordenar ascendente o descendente, como les tocó en el parcial que era descendente. Lo único que cambia es si desplazamos la derecha o desplazamos la izquierda, o el enfoque que le hacemos a la pregunta, pero el concepto es siempre igual. Bien, si son iguales entonces, lo que quiere decir es que la posición en la cual vamos a poner el registro va a ser igual al centro. En la búsqueda esto implica retornar el centro, pero acá que estamos viendo dónde agregar un registro nuevo, es definir un centro y salir del ciclo. A continuación vemos si el ID del elemento nuevo es mayor que el que está en el centro, considerando que estamos haciendo orden ascendente. Si es mayor que el que está en el centro, ¿qué significa? Que se tiene que colocar a la derecha del elemento que estamos centrando en este punto. Con lo cual, la parte del vector que descartamos es la que está a la izquierda. Entonces traemos la izquierda hacia el centro más 1. Acá es donde les decía que si el orden fuera descendente, se cambia. Uy, lo tomamos todos juntos. Bueno, se cambia el sentido de esta pregunta. Si es menor y el orden es descendente, entonces lo quiero colocar a la izquierda del centro, por lo cual acoto la parte izquierda. ¿Sí? O cambian el sentido de la pregunta o cambian el movimiento de las posiciones izquierda y derecha. Y en el caso contrario, entonces lo que se modifica es la derecha, que descarta el centro y se desplaza un lugar. Cuando termina el ciclo, puede ser que hayan salido por el break o puede ser que hayan salido porque izquierda dejó de ser menor o igual a derecha, entonces hay que preguntarlo. Si la izquierda es si la izquierda es mayor que la derecha, esto significa que tenemos que ubicar dónde el elemento. A ver si se acuerdan, si lo estudiaron o lo copiaron para el parcial. ¿Dónde va el elemento? A la izquierda, muy bien. A la izquierda, no en el casillo 0, Gaspar, a la izquierda. En el valor que tenga izquierda. Porque la mayoría de los casos no va a existir el nuevo dato que vamos a ingresar, salvo que esto admita repetidos. Bueno, y después también acordarse que lo que queremos hacer es agregar un elemento, entonces si hacemos b sub post, así nomás,
vamos a pisar, ¿no? Si yo hago así, b sub pos igual a nuevo, voy a estar reemplazando el elemento que se encuentra en pos por este nuevo, y de a poco voy a ir pisando el elemento del vector hasta que voy a romper todo. No, lo que corresponde es hacerle un lugar en pos y generar un vectorcito de un solo elemento con este registro nuevo, para que de esa forma se vayan incorporando, exactamente como me dicta Tadeo ahí en el chat, por si me había olvidado, se hace de esa manera, exactamente como lo escribiste, Tadeo. Bueno, y así se va a ir generando todo el vector, y eso es lo que nos piden en este primer método, que generemos el vector, así que acá está el método que carga el vector. ¿Por qué se queja? Porque recuerden que estoy generando este módulo aparte con los procesos, así que voy a dejar que importe. Me dice que quiere importar cargar vector solamente, pero yo le voy a decir que importe todo porque voy a usar más métodos. Falta definir post, pues ahí nos da un warning. Ponemos un 0 aquí arriba de todo. Bien. El B no lo retorno, Bruno, porque lo pasé como parámetro. Se lo pasé como parámetro, entonces no necesito retornarlo. Lo puse acá en la carga. Si optan por retornarlo, no va en el parámetro, uno o el otro. Bueno, con el vector cargado, lo siguiente es implementar las demás opciones controlando que el vector realmente haya sido cargado. Pos igual al len de B. Brian, no entiendo la pregunta. Si es el último, igual va a ser la izquierda. Sí, está bien. Ah, te entiendo. No, esto es una inicialización de post para que no se queje de que cuando una variable solamente asume valores adentro de los if, el intérprete nos advierte que ese dato puede quedar indefinido. Nosotros sabemos que no va a pasar porque va a entrar en uno de los dos, pero el intérprete no lo sabe. Entonces a veces nos reclama que puede quedar indefinida esa variable y que la inicialicemos. Pero esta inicialización siempre se reemplaza por otra, como te está diciendo la profe Romy. Así que no hay riesgo con eso. Bueno, les decía, una cosa fácil de hacer, habitualmente hemos hecho o un if acá y luego dentro de controlar la longitud del vector y luego dentro de ese if todos los métodos, ¿no? Todas las otras opciones. A veces he visto que controlan en cada opción si el vector está creado, por ahí eso les lleva mucho tiempo, no se los recomiendo, si traten de hacer una solución genérica. Y una que por ahí nos sirve un poco más es, luego de controlar la primera opción, controlar directamente la longitud del vector. Entonces la idea sería, el usuario elige la opción 1, lo carga. El usuario elige cualquier otra opción, va a pasar primero a esta pregunta, antes de las que siguen, ¿no? Entonces acá sería, controlo si la longitud del vector es igual a 0, que significa que no está cargado, y acá le indico, debe cargar el vector antes. Opción 1. Voy a correr un poquito acá. Y recién ahí empiezo a procesar las demás opciones. Por ejemplo, el if, opción es igual a 2. Mostrar vector. Y le paso el vector como parámetro. Voy a desarrollar el método mostrar vector y ahora analizamos lo que pasa acá. La función mostrar vector simplemente lo tiene que recorrer, podemos decir para registro en vector, y llamar al método toString, que no está acá porque todavía no importé el módulo de registros. toString de ese registro, y como les decía antes, pueden hacer un solo print arriba de los títulos, ¿no? Para que los queden los títulos una sola vez. Bien. Sí, Leandro, acá lo vamos a hacer así porque acá les quiero mostrar lo que pasa. Vamos a llegar hasta este punto, ¿sí? Vamos a dejar que llegue este punto. Cuando se carga el vector, tengan en cuenta que no va a pasar nada, ¿no? Se va a cargar y listo. Entonces por ahí sí le pueden poner un mensaje acá que diga vector cargado o algo así,
No porque quede lindo, sino para asegurarnos de que pasó por ese método sin problemas. Entonces, puede ser una información así. Lo ejecuto en este momento. ¿Cuál es la intención de este if? El que controla la longitud inmediatamente después de la opción 1. La intención es que si yo elijo 3, 4, 5, cualquiera de las otras opciones, como pasa primero por acá, me dice debe cargar el vector antes. Antes de verificar si la opción es 2, 3, 4, 5, controla esto. Entonces con eso yo soluciono el problema. Lo que Gabriel está sugiriendo es que preguntemos si la opción es mayor a 1. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el único caso donde el mensaje vuelve a aparecer? ¿El usuario elige 1? No. Si elige 0, que es la opción para salir, que se los voy a mostrar ahora, si yo elijo 0, me dice debe cargar el vector antes de salir, ¿no? Entonces, en realidad, el orden acá sería preguntar antes si la opción es salir, y en ese caso, decirle al usuario hasta luego, o algo por el estilo, para que la longitud del vector solo se controle en las siguientes opciones. La otra posibilidad es hacer este control solo cuando, como dice Leandro, sea mayor que 0, la opción elegida, o sea distinta, ¿sí? Acá sería si la longitud de B es igual a 0 y la opción es distinta de salir, sea lo que sea que ustedes hayan elegido por salir. En mi caso sería la 0. Son dos maneras de evitar ese control cuando el usuario elige salir. O lo ponen acá como condición, o antes de controlar la longitud, ponen una salida. Esto, en este orden, funciona bien. Lo probamos una vez más antes de seguir. Si yo pongo la opción 2, me dice que lo debo mostrar, 3 lo debo cargar, 4 lo debo cargar, 5 lo debo cargar, 0 sale con un hasta luego sin decirme que lo debo cargar. Acá por ahí les conviene poner una pequeña separación, sobre todo para ustedes, para saber dónde están parados. Así que les recomiendo un pequeño cartelito ahí, unas rayitas, un espacio, aunque más no sea, para que ustedes vean que se ejecutó. Se habilitó algún micrófono, ¿eh? No sé de quién. Ojo. Claro, Tadeo, eso también. El mostrar el archivo hay que verificarlo en la validación. Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, si la opción es 2, mostrar el vector. Entonces, vamos entonces a probar esto para comprobar que funcionaba el menú, pero yo ya programé mientras tanto las primeras opciones, así que las vamos a probar. Si trato de mostrar, por supuesto no se puede, pero cargo, ingrese la cantidad de registros, voy a probar si mi validación anda, ¿sí? Funciona bien, debe ingresar, que me pide de nuevo que ingrese la cantidad de registros porque puse un número negativo, vamos a decir 10 registros, y ahí me dice vector cargado. Entonces ahora cuando lo muestro, aparecen todos mis datos, ID, nombre, importe, provincia y pago, los IDs, que se acuerdan los había empezado en 100, los nombres, quedó toda la familia Pérez ahí con nosotros, estos serían los importes, las provincias y los pagos. Bien, uy, lo detuve, bueno, no importa. Por ahí, una cosa que les ayuda a ustedes a orientarse es, cuando sea un monto, le pueden poner un signo pesos dentro de la cadena, ¿no? Para darse cuenta de que están mostrando un monto. Eso lo pueden hacer si quieren para notarlo más claramente. Bueno, vamos entonces a la opción 3. A partir de acá empezamos a desarrollar todas las opciones que nos pidieron. ¿Qué dice la opción 3? Dice, como esto estaba enumerado, en el enunciado no quedó el número acá. Muy importante. Acá, cuando copien, fíjense cuál es la opción cada uno, porque como está enumerado, digamos, por formato, cuando lo pegué acá quedó sin formato. Decía, buscar en el arreglo creado en el punto 1 un registro en el cual el nombre del cliente sea igual a nom cargado por teclado. Si no existe, informar con un mensaje. Si existe, mostrar el registro y validar que el nombre esté compuesto solo por letras y espacios. Procesando, agregar un asterisco. En caso de no ser válido, agregar un asterisco al final del nombre. Lo dejo así para que se lea mejor.
En este caso, ustedes cada vez que se plantea una búsqueda, casi siempre hay alguna búsqueda involucrada en esto, se tienen que preguntar si ese campo que se va a usar para buscar es el mismo que se usó para la inserción ordenada o no. Si es el mismo, corresponde aplicar búsqueda binaria. Si no es el mismo, corresponde aplicar búsqueda secuencial. En nuestro caso estamos buscando el nombre y el arreglo se generó ordenado por ID, así que necesitamos hacer una búsqueda secuencial. Vamos a poner acá un método que sea buscar nombre, le pasamos el vector en el cual tiene que buscar y un nombre que el usuario tiene que ingresar previamente por teclado. Así que lo ingresemos. Acá con los nombres no hay mucho que validar. Ustedes en el trabajo práctico por ahí validaban que existiera o esas cosas porque, bueno, como decía antes, es más trabajo y tenían más tiempo. Acá si son cadenas, dejan que las ingresen y listo. No hace falta validar nada. Ingrese nombre a buscar. Y el método buscar nombre lo voy a crear, pero lo voy a crear en el otro módulo de procesos. Así lo tenemos acá más organizadito. Esta búsqueda, como dijimos, tiene que ser secuencial. ¿Cómo es la búsqueda secuencial? For i in range del len del vector. ¿Por qué lo hago con range y no con la variable iteradora? Porque necesito saber en qué posición se encuentra. Vi algunos casos donde retornan el registro si lo encontraron o -1 si no está. Queda mal, o sea, el retorno del método tiene que ser del mismo tipo, por eso hacemos lo de la posición. Si de última optan por retornar el registro entero, la señal de que no existe debería ser retornar none. Pero tengan en cuenta que la mayoría de las veces o muchas veces les piden que modifiquen algo del registro encontrado. Entonces lo que terminan haciendo es modificarlo adentro del método buscar. No, no es así, ¿sí? La búsqueda sirve para identificar dónde está el elemento y solo si está, se modifica desde fuera del método. ¿Por qué? Porque el buscar tiene que ser genérico, tiene que servir para cualquier búsqueda, no solo para esta búsqueda en la cual yo voy a modificar cierto valor. Entonces el buscar tiene que buscar. La modificación del registro, que es lo que tenemos que hacer en este caso, va fuera de la función. Bueno, cuando recorremos entonces el arreglo de esta forma, vamos preguntando si b sub i punto nombre es igual al nombre que ingresó el usuario. Si es igual, retornamos el valor de i. Si ustedes optan por retornar el arreglo, retornan el registro, quiero decir, retornan b sub i. Repito que no es lo más recomendable. Pero siempre usamos un retorno en este punto, o al menos un break, para asegurarse de que se detenga la búsqueda, ¿sí? Que la búsqueda secuencial no tenga tan buen rendimiento como la binaria, no implica que la tiren ahí al abandono. La búsqueda secuencial tiene sus optimizaciones y la principal es detenerse cuando encontró el elemento que busca. Sí o sí lo tienen que hacer, no da lo mismo, no es un chiche. Siempre se tiene que implementar así, hay que ahorrar el mayor tiempo posible. Bueno, y fuera del for, retorno -1, porque como yo planteé el retorno dentro del if, si en algún momento apareció el nombre buscado, va a retornar la posición, y si sale del for, quiere decir que el nombre no existe y puedo retornar -1. Lo que les decía recién es que cuando tienen que hacer algún cambio, se desesperan y empiezan acá a programar que el cambio le importe, que le sume 10%. No, no está bien estructurado eso. No está mal, en el sentido que les van a bajar todos los puntos, pero no está bien. Cada método tiene que tener su objetivo, y en este caso el objetivo es buscar un nombre determinado dentro del conjunto. Bueno, esa búsqueda va a responderse de este lado, y nosotros ahora tenemos que preguntar si el elemento existe o no, y para eso nos vamos a guiar por el retorno de la función. Si posición es igual a -1, quiere decir que el nombre buscado no existe, así que se lo informamos al usuario. No existe un cliente con ese nombre. Y en caso contrario, en el caso en que sí existe, decía, mostrar el registro y validar que el nombre esté compuesto solo por, bueno, no,
La idea es primero validar eso, porque en caso de que no sea válido le van a poner un asterisco, y si muestran el registro antes de validar, ese asterisco no se va a ver, porque no va a estar todavía en el vector. Entonces lo muestran después, ¿sí? Después voy a corregir el enunciado para que diga eso, que el mostrar aparezca después. Bueno, ¿qué hay que hacer acá entonces? Nos pide que validemos que ese nombre esté compuesto solo por letras y espacios, que no haya números. No, Leandro, por lo mismo que te decía antes. Si dice buscar y mostrar, una función busca y la otra muestra. De hecho, el mostrar ya lo tenés programado. Siempre van separados los objetivos. Buscar, busca. Y listo. Eso es lo que tiene que hacer. Nada más. Entonces decíamos, si el elemento existe, hay que validar el nombre. Vamos a poner acá una función que sea validar nombre. Y le vamos a pasar como parámetro el nombre de ese registro, que puede ser el que está dentro del vector o puede ser el que ingresó el usuario, ¿no? Porque al final el usuario lo ingresó por teclado, el nombre que estaba buscando. Lo hago con el del vector, pero aclaro que cualquiera de los dos podría servir. ¿Cómo accedo al nombre del vector? A través de la posición que acabo de identificar cuando lo busqué. Validar nombre va a recibir una cadena y va a determinar si esa cadena está formada solo por letras y espacios. Vamos a implementarlo. Creamos la función validar nombre y de nuevo la pongo acá al costadito. Lo voy a hacer arriba de todo porque queda más cómodo para que lo vean en la pantalla. ¿Cómo es la validación del nombre? Aclara específicamente que tienen que recorrerlo los caracteres uno a uno. En el momento que nosotros vimos el procesamiento de caracteres por primera vez, para ustedes me parece estaban más resignados a hacer lo que les decíamos, entonces recorrían los caracteres uno por uno y listo. Ahora conocen el split, que ya lo usamos para procesar los CSV, conocen que con len pueden tomar la longitud del texto, conocen que con los corchetes pueden acceder a una cadena determinada. Genial, pero el proceso tiene que ser carácter a carácter, así que no se pongan creativos. Siempre estos tipos de ejercicios se resuelve procesando carácter por carácter. ¿Qué implica carácter por carácter? Usar una variable iteradora, for, char, in, nombre en este caso, y para cada una de las vueltas pensar qué le pasa a ese carácter, hacer algo relativo a ese carácter. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, pareciera, es comprobar que ese carácter sea una letra o sea un espacio. Es decir, si el carácter es un espacio, que es lo más rápido de preguntar, o el carácter es una letra. Acá tienen dos opciones, pueden preguntarlo acá mismo o hacer una pequeña función que diga es letra el carácter. ¿Se acuerdan que había una función es dígito, es letra? Todas estas cosas están viniendo a sus mentes desde allá lejos. Bueno, creamos la función es letra. A ver, desafío la memoria. ¿Cómo se controlaba si un valor era dígito? Enumerábamos todos los dígitos en un arreglo o en una tupla y preguntábamos si el carácter se encontraba entre esos. Con las letras no me voy a poner a enumerar todo el abecedario porque había otra forma mejor. ¿Se acuerdan cómo era? Bien, Jeremy, muy bien. Tengo que preguntar si el carácter en realidad es mayor o igual que A, pero la idea estuvo. Si es mayor o igual que A, y casi, pero bien, después de tantos meses, está bien, acuérdese de eso. Y el carácter es menor o igual que Z. ¿Por qué? Porque estos caracteres en su equivalente ASCII se encuentra ordenado. Entonces nosotros podemos preguntar si el carácter está dentro del intervalo, así como si fuera un intervalo entre 10 y 30, preguntamos si está dentro del intervalo AZ. Si está dentro del intervalo A a Z, retornamos true, porque es una letra. Y si no, ¿qué otra posibilidad hay para que sea una letra? Puede ser minúscula, ¿sí? Exacto, lo que está diciendo Tadeo. Entonces hacemos la misma pregunta, pero ahora con las minúsculas. Como yo puse el return acá arriba, no tengo necesidad de poner else, ¿no? Porque
si se cumplió, salió y no sigue adelante a la ejecución, ¿sí? O también se podría pasar a minúscula, Tomás. Sí, pero bueno, yo quería recordarles los dos intervalos para que lo tengan en cuenta. Tampoco les hace daño si ustedes quieren poner acá el if, lo ponen, pero la realidad es que si se cumple la condición de arriba, nunca va a llegar a esta. Lo mismo acá, retorna true, y si no pasó ninguna de esas cosas, retorna falso, porque no estaba ni acá ni acá. Supongamos que a ustedes les molestan las repeticiones de las if, bien, y decir, claro, ¿se puede hacer un intervalo completo de minúscula a mayúscula? No, porque no están juntos todas las minúsculas y después todas las mayúsculas. Están juntas entre sí de la A a la Z, pero están separadas numéricamente, digamos, la A mayúscula puede ser el 10 y la Z el 30. Y la A minúscula a lo mejor es el 110 y la Z minúscula el 130, ¿sí? Están todas seguidas las letras, pero no seguidas entre sí las minúsculas y las mayúsculas. Si ustedes quieren poner esto en una sola pregunta, esta pregunta es un OR. Si el carácter es mayor o igual a A y mayor o igual a Z, o mayor o igual a A minúscula y menor o igual a Z. Pero ojo con las precedencias. Acá hay que poner paréntesis, ¿sí? Si se cumplen estas dos condiciones, o se cumplen estas dos condiciones, entonces retornamos true. Y si no, retornamos falso. Como les decía, acá el false, si la condición no se cumple, viene acá sí o sí, por lo cual el else no es necesario, pero tampoco está mal, si a ustedes les resulta más fácil entenderlo, colocarlo como else. No está mal para nada. De las dos maneras funciona. ¿Está bien? Entonces acá lo que estamos comprobando es si el carácter es letra. Entonces volvamos. ¿Cuál era el objetivo de esta función? Teníamos que validar que todas las letras que componen el nombre, todos los caracteres que componen el nombre, sean espacios o letras. ¿Cómo hacemos esa parte del todos? Yo acá estoy validando que el carácter sea un espacio o una letra, pero la parte del todos, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que todos los caracteres sean espacios o letras? ¿Qué se les ocurre? Se han olvidado de los caracteres. Un else, una bandera, bien. Las dos posibilidades son buenas, ¿sí? Una opción es una señal. Si no es un espacio o no es una letra, enciendo una señal. Y un retorno, como dice Brian, para que al primero que no cumpla, sale. Y si no, por ahí un poquito más elaborado, supongamos que a ustedes se les ocurrió, como a mí, la pregunta afirmativa y no están muy seguros de poner un not, un distinto, acá ya veo que se rompe algo, pueden hacer también una cantidad, un conteo. Entonces, cada una de las letras que pasa, la cuentan. Cuando termina el for, ¿qué habría que comparar? Si esa cantidad de espacios o letras es igual a ¿qué? Al len del nombre, perfecto. Entonces, si esa cantidad es igual al len del nombre, entonces yo retorno true, y en caso contrario, retorno falso. Si se acuerdan, cuando nosotros tenemos este tipo de if que retornan true o false, en realidad lo que estamos retornando es el resultado de la comparación. Entonces se puede poner return directamente esa comparación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que retornábamos car in dígitos? Directamente lo retornábamos así. Entonces puede hacerse también de esa manera. Por ahí se queda un poco raro, se los dejo como antes, pero de nuevo las dos alternativas serían válidas. Y también la de la bandera que dicen ustedes. ¿Cuál era la de la bandera que planteaban? Yo pongo una bandera acá en true, indicando, es más, en vez de llamar la bandera le puedo llamar válida. Válido, es true. Y acá, borro todo. Si el carácter es letra, todo bien, ¿sí? Si no,
Si aparece cualquiera que no cumpla la condición, retorno falso, para indicar que apareció una que no cumple la condición, chau, no sigo procesando la cadena, y acá retorno true, en realidad no me hacía falta. Y acá retorno true, ¿no? En la variable auxiliar no me hacía falta. Pero por ahí, no sé si es tan fácil, o a veces tienen que procesar la cadena completa para hacer alguna otra cosa, por eso yo por ahí había pensado que con la cuenta le servía más. Así que lo voy a volver a esta solución. Cualquiera de las dos soluciones es válida. La que dicen ustedes, con una bandera, con un corte, o contar simplemente los caracteres y después comprobar si todos cumplen la condición. Bueno, todo esto, ese método que valida el nombre, estaría acá en el else. Guardamos el resultado en una variable que se llame válido, y lo que dice es que si el nombre no es válido, le tenemos que agregar un asterisco al final. Si válido es igual a falso, entonces tenemos que incorporarle un asterisco. ¿Cómo se hace esto? Se accede a la misma posición del vector que hay que modificar, al campo nombre, y si esto fuera agregarle un 10%, exactamente, o sumarle algo, le haríamos más igual el 10%, ¿no? Bueno, acá es más igual, y el asterisco, para que el asterisco se agregue al final de la cadena. Si no les suena tan natural ese más igual, lo pueden hacer explícito. Al nombre que ya estaba, le agrego el asterisco al final. Y después, acá, mostramos el registro que encontramos, es decir, que invocamos al toString para mostrar ese registro que acabamos de modificar. Vamos a probarlo. Lo voy a probar primero así. Ahí te lo repito, Bruno. Vamos a cargar el vector y yo voy a buscar un nombre cualquiera que no existe. Me dice, no existe un cliente con ese nombre. ¿Qué nombres tendrán los clientes? Me voy a tener que fijar en la lista. Esto hago yo cuando corrijo los nombres de los ejercicios de ustedes. Copio uno cualquiera que sí exista. Y ahí me dice que lo encontró a Juan Pérez y no le modificó el nombre porque no tiene nada raro. Al ser autogenerado el campo nunca va a tener nada raro, ¿no? Porque nosotros mismos lo generamos con sus nombres y sus apellidos. Entonces lo que habría que hacer acá es, disculpen, lo que habría que hacer acá es, en el método que genera el vector, voy a poner un apellido más, por ejemplo, que tenga un error o un nombre más. Por ejemplo, voy a agregar acá un nombre que sea Pedro con una O que se equivocaron y la tipearon como 0. Y lo voy a detener acá, así de paso le repaso para Bruno cómo es este tema de la búsqueda. Yo ejecuto, cargo, voy a poner que genere 10 registros, los muestro a ver si alguno de ellos es este Pedro, sí, por suerte ahí está Pedro con 0 en su O. Voy a hacer entonces la búsqueda, ingreso el nombre a buscar, lo copio de acá, a este Pedro que tiene un 0 en su nombre, y llego a este punto. Cuando yo hice la búsqueda, guardé en POS la ubicación que tiene el registro dentro del vector. Si desplegamos este vector y vamos a la posición supuesta, acá lo que me dice, y el valor POS dice 9. Es decir, que el registro está en la posición 9. Si nos fijamos acá abajo, tengo yo todo el registro en la posición 9, que es esta. Si lo despliego, está ese dato, ¿sí? El nombre Pedro Paz lo encontró en la posición 9, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer ahora es poder entrar a ese registro a cambiar
el dato, agregarle un asterisco, si es que el nombre contiene algo que no sea letras o espacios. Entonces, esta validación me va a indicar si es válido o no. Acá dice que no es válido, ¿sí? Porque tiene el 0. Nuestra validación, que la programamos muy bien, funcionó y retornó falso. Entonces pregunta, ¿válido es falso? Sí. Yo no necesito cambiar el nombre, cambiar otra cosa fuera del vector, sino que yo necesito ir al vector, leer el nombre que ya tiene adentro, que sigue siendo Pedro Paz con ese 0, y agregarle al final un asterisco. Si yo acá pusiera directamente que asigne el asterisco, lo que va a pasar es que donde ahora dice Pedro Paz, va a aparecer el asterisco. En cambio, si yo hago esto, tomo el nombre que ya está y le uno al final un asterisco. Cuando yo ejecute esa instrucción, fíjense que ahora el registro este tiene al final un asterisco, que es lo que estaba buscando. Y ahora cuando lo muestre, aparece en la consola el registro donde Pedro Paz tiene un asterisco. ¿Ahí se entendió, Bruno? Sí, genial. Bueno, entonces ahora salgo y listo. Esa era la opción 3. La opción 4, acá puede pasar, antes de que se lo pregunten, pueden pasar dos cosas. Que haya más de, de una persona con ese nombre, no importa, la búsqueda secuencial devuelve el primero que aparece. Si no hay ninguna aclaración al respecto, está bien que tomen el primero que aparece, ¿sí? No hay restricción con eso, es lo correcto. Y después, también puede pasar que cada vez que yo ingrese el mismo nombre, se le van a ir agregando asteriscos al final al nombre de esta persona, ¿no? Y bueno, quizá puede significar que lo controlé varias veces. De nuevo, no hay ninguna aclaración en el enunciado que diga, si ya tiene asterisco tal cosa, entonces se lo siguen agregando, no pasa nada, ¿sí? Puede ser que surgiera eso. Puede ser que surgieran esas inquietudes. Bueno, por supuesto que ustedes siempre preguntan lo que no están seguros en el enunciado, pero les aclaro que la búsqueda secuencial está bien que se detenga en el primero que encuentra, y en este caso está bien que agregue varios asteriscos al final cada vez que lo controle a ese nombre. Bueno, opción 4, lo que dice es que traslademos a un archivo, si existe mostrar, caso, al final, acá, este es el 4. A partir del arreglo, crear un archivo de registros en el cual se copien los datos de todos los traslados cuya forma de pago sea 0 y cuyo importe a facturar se encuentre entre dos valores A y B que se carga por teclado. Esta es una de las cosas que cambié del enunciado porque había otro que tenía un intervalo así y los vi que renegaron un poco más que cuando decía que el monto sea mayor que tal cosa. Entonces por eso lo hice así con un intervalo. Esto significa que ustedes van a tener que generar el archivo, ¿cierto? O sea, generar archivo a partir del vector y le pueden indicar acá, como segundo parámetro en general, el nombre del archivo. Ese nombre lo van a usar tanto el método que lo carga como el que lo muestra. Entonces les conviene, al igual que el vector, definirlo una sola vez aquí arriba. ¿Cómo se llama el archivo? Le vamos a poner traslados.dat. No sé si el enunciado lo dice. Si lo dice, hay que ponerle el nombre que dice. Crea un archivo, se copia, importa, factura. Si no lo dice, le ponen el nombre que quieren. Si lo dice, le ponen el nombre que diga el enunciado. Yo acá le voy a poner traslados.dat. Entonces, este método generar archivo lo hago por acá. Este método generar archivo, siempre recuerden lo que hablamos, tienen que recorrer una sola de las estructuras de datos. En este caso, recorren el vector, que es el que tiene la información que ustedes quieren trasladar al archivo. Entonces dicen, for registro in vector, algo. ¿Qué es ese algo? Hacer pickle.dump
de ese registro en un archivo. ¿Cuál es el archivo? Necesitan abrirlo, necesitan conectarse con ese archivo para poder guardar la información. Entonces, definen una variable en la cual llaman al método open, le indican el nombre del archivo y el modo de apertura, que va a ser W, porque ustedes van a abrirlo y escribirlo desde cero, no van a agregar información al final, en este caso sería A, y después se acompaña de qué tipo de archivo queremos generar o procesar, un archivo de texto o un archivo binario. Si es un archivo de registros, es un archivo binario específicamente, no es un archivo de texto. También vi un par de parciales que hacían archivo de texto. No, si el archivo es de registros, es binario, ahí no pueden elegir ustedes. Entonces, le aclaramos que es un archivo binario. Cuando el archivo se abre para escribir, si no existe, se crea, por lo cual no hay que controlar la existencia del archivo. Cuando se escribe, solo cuando se lee. Una vez que está abierto el archivo, entonces acá le indicamos que escriba ese registro en ese manejador o en ese objeto que acabamos de crear. Este módulo pickle hay que importarlo para que funcione. Y una vez que se hace todo ese traslado, se cierra el archivo. Ese es el proceso de pasar información en general a un archivo. ¿Qué me falta acá? Aplicar las condiciones que me indicaron. ¿Cuáles son las condiciones? Que la forma de pago sea 0 y el importe a facturar se encuentre entre dos valores A y B que se cargan por teclado. Entonces, al parámetro del vector y el archivo que quiero escribir, esta sería la función genérica, le tengo que agregar al menos esos dos parámetros, A y B, que van a cargarse por teclado. El tipo, la forma de pago, también se la puedo pasar como parámetro o la puedo dejar constante aquí adentro. Digamos que queda un poquito mejor pasarla como parámetro, aunque la verdad es que sabemos que vamos a aplicar la forma de pago 0. Entonces, ¿cómo va a ser cuando se plantea una condición para que no todos los elementos vayan al archivo? Acá corresponde hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si el registro.pago, perdón, esos paréntesis no van, si el registro.pago es igual al pago que se pasó como parámetro, si incluimos una sola forma de pago. Lo voy a, disculpen, cambio de idea, no lo voy a dejar como parámetro para que no se confundan con A y B. Si la forma de pago es 0, ¿qué es lo que nos dicen? Los datos de los traslados cuya forma de pago sea 0. Si esa fuera la única condición, esta es la forma de la función. Recordemos cómo estaba antes. Como estaba antes, lo que hace es pasar todos los registros al archivo. Puede ser que les pidan eso, que pasen todos los registros al archivo. Si les dicen que los pasen cumpliendo cierta condición, colocan la condición antes del dump. En este caso es que el pago sea 0 y también nos piden que el importe se encuentre entre dos valores A y B. ¿Cómo se controlan los intervalos? Igual que hicimos recién con las letras. Que el registro importe sea mayor o igual que A y el registro punto importe sea menor o igual que B. Acá, como son todos AND, no hace falta poner ningún paréntesis. Si el registro cumple todas esas condiciones, pasa al archivo y si no, no. Este método, al igual que el anterior, no va a tener ningún retorno visible. Entonces ustedes pueden o bien poner un mensaje acá que diga print, se generó el archivo, o a lo mejor, si están con tiempo, aunque no se los hayan pedido, pueden hacer una cuenta de cuántos registros escribieron en el archivo y retornarlo. Esto lo hicieron en el trabajo práctico, así que a lo mejor se acuerdan. ¿Para qué nos sirve esto? Y para ustedes mismos, para controlar cuando lo ejecutan que anda bien, ¿no? Porque acá abajo le ponen print, se grabaron cant registros, ¿no? Repito, ¿se los pidieron? No,
pero por ahí les sirve llevar la cuenta si quieren como un control, y si no ponen se creó el archivo, y si no, no ponen nada. Si no se los piden, no es obligación hacerlo. Bueno, ahora, para generar el archivo, además de el vector y el archivo, tenemos que pasarle estos valores A y B que se cargan por teclado. Si esos valores A y B se cargan por teclado, hay que controlarlos. La A sería el desde, ¿no? El valor mínimo del intervalo. Ahí si alguien puede responderle a Leandro la pregunta, porque tengo poquitos minutos, quiero ver si puedo terminar esto. Cuando se ingresa entonces el valor de A, que es el desde, la única validación que podemos hacer, quizá podríamos no validar nada, pero le podríamos decir que controle que el importe sea mayor que 0, ¿no? Porque todos los importes se supone que son positivos. Entonces, ya que tenemos la función validar mayor que, le ponemos mayor que 0 y le ponemos ingrese importe mínimo acá. Lo que me interesa es el otro. Si esto es un intervalo, el valor hasta, que sería el b, tiene que ser mayor que el valor desde. Si yo digo que es un intervalo AB, no puedo cargar una B que sea más chica que A, porque eso no es un intervalo. Entonces a algunos se pusieron, en este caso, a hacer un while, unas cosas raras en el parcial a los que les tocó hacer un intervalo. Hay una forma mucho más fácil de hacerla, que es la siguiente. Valido mayor que, ¿qué cosa? ¿Cómo tiene que ser el segundo valor? El valor B. Más grande que A. Entonces válido A ingrese importe máximo. Efectivamente, se enredaron un montón. Algunos ni lo validaron. Y los que lo validaron se enredaron un montón. No siempre hay que controlar con un valor fijo o constante, como es acá el 0. También se puede controlar con una variable que acabo de cargar. Bien, entonces este método genera el archivo, lo hago un poquito rapidito, así lo terminamos, y el siguiente lo tiene que mostrar. Acá, por ahí hay un dilema con algunos alumnos que dicen, si el archivo ya estaba generado de otra corrida, ¿no? Yo lo pruebo, el programa lo cierro, lo vuelvo a correr y el archivo sigue ahí. Entonces a veces me muestra un archivo que yo generé en otra versión anterior del programa. Y bueno, pero el archivo está ahí, ¿sí? O sea, si lo quieren controlar que haya pasado por la opción 4, mejor, pero no es necesario. Puede controlar y decir, bueno, acá encontré un archivo, lo muestro, qué sé yo, si es de esta corrida o de la anterior o de ninguna. Si lo quieren controlar, lo controlan, pero repito, no es obligación. Lo que hay que hacer acá entonces es mostrar un archivo. ¿Cuál es el archivo? El que tiene de nombre file descriptor, que es la variable que guardamos en file descriptor que la creamos antes. El método mostrar archivo, al igual que todo este tipo de métodos, tiene que recorrer la estructura de datos. Lo que pasa es que la estructura de datos que tiene que recorrer ahora es el archivo. ¿Cómo se recorre el archivo? Se abre, esta vez en modo lectura. Se calcula el tamaño de ese archivo, preguntándole al sistema operativo, OS. ¿Por qué no lo tenemos? Porque lo tenemos que importar. Entonces, importamos el módulo OS de Operative System y le preguntamos os.path de este file descriptor. ¿Qué pasó acá? ¿Qué no me lo trae? ¿Qué estoy haciendo mal? Import OS. Me dicen. Esa que me están tirando es acá. Gracias. Me estaba confundiendo, me estaba poniendo el final. Gracias, estaba distraída. Bueno, entonces tomo el tamaño del archivo y acá, mientras la posición actual del vector del archivo que se toma con tel se mantenga menor que este tamaño, quiere decir que tenemos algo para leer. Como lo leemos, de nuevo con el módulo pickle, pero esta vez con load,
le pasamos solamente la variable que estamos usando para manejar el archivo, porque el registro, en vez de ser un parámetro, ahora es el retorno de la función. Y dentro de ese retorno mostramos el toString. Mostramos el toString de ese registro, ¿sí? Yo acá separé los módulos más para poder trabajar en paralelo, como les estoy mostrando, pero en el examen o en la parcial, al menos pongan un módulo para los registros y uno para el principal, ¿sí? Al menos uno para los registros, para demostrarnos que saben usarlos y que saben organizar su código. Si se les hace mucho lío, como estoy haciendo yo acá, no hace falta que hagan tantos módulos, pero al menos 2. Bueno, y así se muestra el contenido del archivo, pero ¿qué me falta acá? Sé que estoy robándoles un minutito, ya termino, les prometo. Como me dice Tadeo, y como dije anteriormente también, si yo voy a hacer una lectura, tengo que controlar que el archivo exista antes de abrirlo. Entonces, antes de hacer todo esto, tengo que preguntar si os.path.exists, si existe ese archivo, hago todo esto. Por ahí a algunos les queda cómodo decir, si no existe, print el archivo fd no existe, y en el else hago todo el procesamiento porque quiere decir que el archivo sí existe. De todas maneras puede ser que existe y esté vacío, entonces, y repito, con esto termino, les hago la misma recomendación que antes. Por ahí pueden poner un contador aquí arriba y solo cuando hayan mostrado algún registro, incrementan esa cuenta, ¿no? Entonces al final ponen, se leyeron cant registro, supongamos, ¿no? O puede ser el retorno de esta función, como hicimos antes. Entonces, si el archivo no existe, voy a decir, se leyeron 0 registros, ¿sí? Y acá falta, como bien me están cantando ahí, cerrarlo, ¿sí? Si lo abrí, lo cierro. Entonces acá, por ejemplo, y para terminar lo vamos a probar. Genero un vector de 10 registros. Cuando voy a hacer la prueba, ¿qué pasa si muestro el archivo antes de crearlo? Yo acá no tengo, ¿ven? Ningún archivo, así que no va a existir. Y dice, el archivo no existe, se leyeron 0 registros. ¿Da un error? No. Controlo que no me, tengo que controlar que no me deje ingresar un 5 antes del 4. No necesariamente, porque eso está controlado acá, ¿sí? Y se hace una sola vez. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero no es indispensable. Vamos a poner un importe mínimo, 200, y un máximo menor, a ver si funciona nuestro control. Error, ingrese importe máximo. Bien, entonces le voy a poner acá 800. Se grabaron 0 registros. ¿Por qué? ¿Por qué? Si pongo 200 tampoco lo acepta, porque yo controlé que fuera mayor que A. Y está bien, digamos. Me tendría que poner 201. Voy a mostrar a ver qué importes tengo acá. Ah, le había puesto el peso acá y no acá abajo. Importe 3000, 2000, 1400. Ah, tengo importes re altos, claro. Bueno, le voy a poner que esté entre 1000 y 3000. A ver si tengo alguno. Entre 1000 y 4000 voy a poner, para que me excluya algunos. Sí, 3000 y 4000. Voy a crear el archivo, opción 4, importe mínimo 1000, importe máximo 4000. Y ahora dice que se grabaron 2 registros. Pero es 1, 2 y hay más. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay más? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Se acuerdan? Además del intervalo de montos.
la condición era que la forma de pago sea 0, ¿sí? Entonces eso nos excluyó a algunos. Hay 2 solamente con forma de pago 0 que afortunadamente quedaron adentro del intervalo, porque si no, claro, Tadeo, exactamente. Bueno, entonces ahora muestro el archivo, que, ven, por eso les decía que este mensaje por ahí les sirve a ustedes mismos, porque ahora cuando muestre el archivo tiene que tener 2 registros. Lo muestro, y efectivamente se leyeron 2 registros, uno de Pedro Paz y otro de Ana Paz. Toda la familia Paz compró mucho dinero. Bueno, salgo de acá, me pasé 6 minutitos, les pido disculpas. Los que necesiten irse, se van. Hasta acá llega la explicación del ejercicio. Yo les voy a dejar este código visible en la guía. Lo voy a agregar a la guía y, como siempre, les voy a subir el PDF de la presentación donde ustedes tienen el código fragmentado, digamos, en la manera en que lo hemos ido desarrollando. Lo que sí me interesa como última, como despedida, digamos, ven, en estos distintas slides les voy a pegar los fragmentos de código para que los tengan acompañados de la explicación. ¿Y dónde estamos? A esta altura, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas compartimos esta agenda? ¿Dónde estamos ahora? No lo dejé, digo, gracias por el aviso, pero lo dejo para que les quede también si revisan la clase. Ya pasamos el trabajo recuperatorio, ya devolvimos corregido el trabajo 4, ya entregaron ustedes el sábado pasado el recuperatorio. ¿Qué tenemos por...? Ah, esto también ya pasó, mira, tenía que haber tachado. Ya entregamos el lunes el parcial 4 corregido, ¿y qué queda por delante? El domingo 8 les devolvemos corregido el trabajo recuperatorio. El lunes 9, ustedes hacen el parcial recuperatorio, que se corrige en ese mismo día porque no tenemos más tiempo. Va a ser muy divertido ir corrigiendo los recuperatorios, me imagino, una noche maravillosa. Bueno, y en base a eso, los alumnos que estén en condiciones de aprobación directa se tienen que presentar el viernes 13 a rendir el parcial 5. Recuerden que en el aula virtual está explicado todas las condiciones, de qué se va a rendir, de qué el cuestionario, que son 50 minutos. Sí. Para agregar para el parcial 5, la sesión de Zoom no es opcional, es Bien. obligatoria. Y yo le consulté al profe ayer para los chicos del K4 que me preguntaron y que deberían tener la cámara encendida para que lo tengan en cuenta. Bien. Por Si, las no dudas. si ahora puede ser un poco más relajado el requerimiento de la cámara, para el final no lo va a hacer, ¿sí? Para el final ustedes tienen que permanecer en el Zoom y siempre con la cámara encendida. Así que si no tienen cámara, vayan gestionando un cel o algo para el momento de rendir porque la necesitan. Lamentablemente es la única manera que tenemos de comprobar que ustedes están presentes haciendo el examen, más en el examen final. Y en este sería ideal que la tengan. Pero sí, aclarar que tienen que permanecer en el Zoom todo el tiempo que rindan, y acuérdense que acá no hay turnos, sino que ustedes ingresan al... Perdón, me interrumpí porque veo que Brian dice que está mejor la luz. Sí, ¿ves? Ya se está iluminando todo el túnel, porque ya llegamos al final. Recuerden, decía, que ustedes tienen un intervalo de tiempo hasta las 8 de la noche, pero su examen va a durar 50 minutos. Si ustedes empiezan el examen a las 4 de la tarde, a las 4:50 se corta. Si empiezan el examen a las 6, a las 6:50 se corta. Si quieren empezar el examen a las 7:30, no pueden, ¿sí? Porque ya no van a tener tiempo suficiente para hacerlo. Ustedes eligen en qué momento se conectan. Cuando se conecten deben permanecer en el Zoom esos 50 minutos y durante esos 50 minutos responden el cuestionario del parcial 5. ¿Cuántas preguntas son? No sé. El tiempo son 50 minutos. Ustedes tengan en cuenta, como han venido haciendo con todos los cuestionarios que respondieron hasta ahora, van pasando, la pregunta que la tienen más clara le responden primero y las demás le dedican un poquito de tiempo para pensarla, y por favor no se cuelguen con enviar el intento porque después no van a poder hacerlo. Una vez que ustedes envían el intento va a pasar lo mismo que cuando hacen los cuestionarios de repaso de las fichas. Van a obtener inmediatamente la nota. Si esa nota es mayor a 6, entonces obtienen su aprobación directa. Si no, se quedan con la promoción, que implica ir al examen final y rendir solamente el teórico. ¿Cómo va a ser el teórico? Igual que el parcial 5 que acaban de rendir, ¿sí? Un cuestionario con preguntas de toda la materia, enfocada en las últimas fichas, pero de todas las materias. Sí, Romina, es el mismo esquema que usan para los cuestionarios clásicos. No va a tener que sí o sí ir avanzando, no. Ustedes lo pueden revisar todo lo que quieran hasta entregarlo. No hay La problema. diferencia, agrego por las dudas, es que las preguntas se arman en el momento que ustedes arrancan el cuestionario, se arman aleatorias entre un
un banco de preguntas muy grande, ¿sí? No son las mismas preguntas para todos, Claro, aclaro también. es verdad, ni siquiera son temas, sino que les va a tocar al azar un conjunto de toda la batería de preguntas con mayor predominancia de las últimas fichas, pero no implica que no aparezcan preguntas de las anteriores. Tengan en cuenta que el parcial 5, al fin y al cabo, es una instancia, una opción anticipada para rendir el final. Es solo eso, una posibilidad de rendir el final antes, pero tenemos que abarcar todo el contenido de la materia, porque ustedes están justamente reemplazando el final con ese parcial. La ventaja, además de anticiparse, es que si no les va bien, no pasa nada, ¿no? En el examen final la nota queda en la libreta. Así que traten de aprovechar esa oportunidad para rendir el final y si no, bueno, les tocará rendirlo, pero sepan que es así. Bueno, entonces, como despedida, ahora sí, les recuerdo que consulten especialmente estas últimas dos, el resumen de condiciones de regularidad para saber si les corresponde rendir o no, y la planilla individual de notas. Carguen sus notas si no lo hicieron ahora, es un Excel vacío, pero con todas las fórmulas necesarias para determinar su condición. Carguen sus notas y controlen cuál es su situación actual, ¿sí? Ahora sí detengo la grabación y nos quedamos un ratito más para los que necesiten preguntar algo. Para los que no, les pido disculpas por la demora, pero bueno, es una despedida de demora. Todo este tiempo, la verdad que ha sido una experiencia insólita de estas clases, pero buena, también novedosa, ha tenido sus cosas complicadas y sus cosas entretenidas. Creo que nos hemos hecho compañía en el encierro, nosotros a ustedes y ustedes sobre todo a nosotros, porque también los profes somos medios masoquistas y nos gusta dar clase, no es que nos obligan. Así que, aunque nunca nos hemos conocido personalmente, los extrañamos porque estamos muy acostumbrados a compartir nuestro tiempo, nuestras mañanas, tardes, noches con ustedes. Así que, en general, digamos, me gustaría agradecerles a todos los que todavía están acá. Nos han acompañado mucho, no solo en lo personal, sino también colaborando. Para nosotros es nuevo, es raro estar dando clase al aire, cual locutor, en vez de tener sus caras de confusión y de espanto cuando explicamos cosas. Así que, bueno, les agradezco especialmente a los que nos han compartido por el chat y con el micrófono para que no nos sintamos tan solos. Nos vamos a volver a ver igual en las instancias que les faltan y en el examen final, pero bueno, las clases virtuales llegan hasta acá. Así que muchas gracias a todos.